Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 29 de julio, 4 del mes de Av en el calendario hebreo. Llevamos 662 días de guerra y todavía hay 50 rehenes en la Franja de Gaza. Y estamos en un momento que parece ser un punto de inflexión, tiempo de tomar decisiones, y justamente el gobierno israelí o el gabinete reducido del gobierno israelí se reunió anoche para definir qué sucederá a partir de ahora. Todo parece indicar que se plantea un cambio radical en la política israelí respecto de la Franja de Gaza, y vamos a ver de qué se trata, por supuesto. La presión internacional sobre Israel no cesa, más bien todo lo contrario, e incluso Donald Trump se despega de Israel y contradice a Netanyahu. Tampoco cesa la hostilidad internacional contra israelíes en distintos lugares del mundo y contra Israel con medidas amenazantes, principalmente desde Europa. De todo esto y más vamos a hablar hoy, y vamos a ver, por supuesto, cómo reflejan esta realidad los diarios y otros medios aquí en Israel. Comencemos. El diario Israel Hayom de hoy encabeza su primera plana con una información. Dice, con el trasfondo del congelamiento de las negociaciones, o sea, negociaciones por un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes, el gabinete se reunió para discutir el plan de combate, cómo sigue adelante la guerra. La imagen es de tanques israelíes en Jebalia, en la Franja de Gaza, y el titular dice, recalculando el itinerario. La bajada amplía. El gobierno exigió al ejército que presente planes de acción y citan ministros, así está escrito, ministros, que dicen que la decisión de conquistar toda la Franja de Gaza está cerca. Trump está interesado en que ingresen alimentos a la Franja de Gaza, continúa el diario, abro comillas, los niños se ven hambrientos, es la cita del presidente estadounidense. El gabinete reducido, como decía, se reunió anoche y en este contexto el primer ministro Netanyahu presentó un nuevo plan de acción en la Franja de Gaza, haciendo hincapié en un cambio de enfoque político y estratégico. Así lo recogía hoy el diario Israel Hayom, pero también el diario Maariv de hoy informa que, de acuerdo con este plan que se trató anoche, Israel dará otra oportunidad a los mediadores para intentar que Hamás muestre flexibilidad y acepte la propuesta de acuerdo de cese de fuego y liberación de rehenes que se presentó hace aproximadamente 2 semanas, yo diría que un poco más de 2 semanas, y que Israel aceptó. Sin embargo, el primer ministro dejó en claro que Israel no tiene intención de esperar eternamente, indefinidamente, al contrario, se va a establecer un plazo claro para recibir una respuesta positiva de Hamás que permita avanzar en las negociaciones hacia el acuerdo. En caso de que Hamás responda, siempre según este informe, en caso de que Hamás responda rechazando la propuesta o vuelva a las maniobras para dilatar las conversaciones, esa costumbre de Hamás de responder sí, pero, sí, aceptamos la propuesta, pero tenemos algunas observaciones y cambios, y eso hace que las conversaciones se dilaten y continúen casi que diría eternamente. En cualquiera de esos casos, dicen en Israel comenzará a tomar territorios en la Franja de Gaza con la posibilidad de que en el futuro sean anexados. En Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, decían esta mañana que esto en realidad se insinuó, esto de la anexión. No se dijo abiertamente, pero que sí es una posibilidad latente que está allí dentro de este nuevo plan de Israel. Para ello, en la reunión entonces se propuso establecer
una administración específica dedicada a gestionar el control civil y de seguridad de esas zonas que el gabinete israelí se planea conquistar. Esta medida, si se implementa, sería un cambio radical en la política israelí hacia la Franja de Gaza y marcaría un paso de una política de presión para lograr un acuerdo a una política basada en hechos consumados. Sin embargo, la cúpula política israelí estima que existen posibilidades reales de alcanzar un acuerdo para liberar a los rehenes y determinar un cese de fuego en la Franja de Gaza. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en Escocia jugando al golf, entre otras cosas, pero el tema Gaza lo acompaña, quizás más de lo que a él le gustaría, me atrevo a decir, y en las últimas horas hizo varias declaraciones y respondió preguntas a los medios de comunicación respecto sobre todo de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, y en este sentido Trump dijo que no está particularmente convencido, esa fue la expresión que utilizó, por la afirmación del primer ministro Benjamin Netanyahu de que no hay hambruna en Gaza. En realidad, el primer ministro Netanyahu dijo, y lo volvió a decir esta noche, que no hay una política de hambruna en la Franja de Gaza, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía lo siguiente. I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry, but we're giving a lot of money and a lot of food. No lo sé, o sea, basándome en la televisión, diría que no estoy particularmente convencido porque esos niños parecen tener hambre, pero estamos donando mucho dinero y mucha comida y otros países están colaborando. En otras declaraciones también dijo que había visto las imágenes en televisión y que la hambruna no se puede falsificar, no se puede hacer fake news respecto de este tema. El primer ministro Netanyahu, como decía, publicó anoche una declaración, un mensaje en su cuenta de X sobre este punto en el que dice que la situación en Gaza es difícil y al mismo tiempo acusa a Hamás de robar la ayuda destinada a la población civil, disparando contra los civiles y de también vender esa ayuda que supuestamente no es para Hamás. También el primer ministro dijo que Israel continuará trabajando con agencias internacionales, Estados Unidos y Europa para que siga ingresando gran cantidad de ayuda a la Franja de Gaza. A propósito de este tema y volviendo al presidente estadounidense Donald Trump, ayer en Escocia, en su encuentro con el primer ministro británico Keir Starmer, ya no habló de un acuerdo inminente entre Israel y Hamás, no dijo la semana próxima, en 2 semanas, todo ese tipo de declaraciones que venía dando hasta no hace mucho. Dijo que Hamás ha cambiado y que él le dijo a Bibi, o sea, a Netanyahu, que ahora deberá actuar de una manera diferente. No especificó, no detalló a qué se refería, qué significa esa manera diferente, y dejó el asunto en una especie de nebulosa que bien podría ser intencional, como lo interpretaron aquí algunos medios, como para dejar opciones abiertas o bien para amenazar a Hamás, pero de una manera como no lo había hecho hasta ahora, o sea, con sutileza. Trump también se refirió a los rehenes y a las probabilidades de que sean liberados. When you get down to the final 10 or 20, you're not going to be able to make a deal with these people because they use them as a shield. Siempre dije que cuando queden los últimos 10 o 20 rehenes, no podrán llegar a un acuerdo con ellos, o sea, con Hamás, porque los usan como escudo. Y cuando los entregan, ya no tienen escudo. Y el pueblo de Israel tiene un profundo sentimiento por los rehenes. Algunos pueden tener una opinión diferente, pero tienen un profundo sentimiento por los rehenes y en eso estoy completamente de acuerdo con el presidente estadounidense. En ese caso, dijo Trump, no podrás traerlos de vuelta a casa a menos
que seas cruel y violento. O sea, si a Hamás le quedan 20 o 10 rehenes, dijo, con vida, los últimos rehenes, no podrás traerlos de vuelta a casa a menos que utilices la violencia. Otra vez, no sabemos si es un plan de acción, una amenaza a Hamás, las dos cosas o algo diferente. Y agregó que, en su opinión, en las negociaciones entre Israel y Hamás, no solo las dos partes están involucradas y también Estados Unidos y los países mediadores, sino también Irán. Vamos a verlo. I will say that Iran, I think, interjected themselves in this last negotiation. Creo que se entrometieron en esta última negociación después del golpe que recibieron. Acabamos con su potencial nuclear. Pueden empezar de nuevo, pero si lo hacen, las eliminaremos, o sea, las capacidades nucleares, en un abrir y cerrar de ojos. Tendremos que hacerlo, lo haremos con gusto, abiertamente y con gusto. Nos dicen que Irán ha estado enviando malas señales para un país que acaba de ser eliminado. Han estado enviando señales muy malas, decía Trump, muy desagradables, y no deberían estar haciendo eso. Últimamente Trump repitió varias veces eso de podríamos volver a atacar Irán. Y nos vamos a quedar en Irán con más información, porque fue detectada actividad sospechosa junto a una de las entradas en la instalación nuclear subterránea de Isfahán. Quien dio a conocer esta mañana los detalles fue el investigador y experto estadounidense en el tema nuclear David Albright, que sigue de cerca el programa nuclear de Irán. Todo parece indicar que allí en Isfahán se encuentran los famosos 408 kilos de uranio enriquecido al 60%, o al menos parte de ese uranio. Hasta ahora los iraníes no se habían acercado a las entradas del complejo nuclear, pero esta noche fue detectada la presencia de vehículos y herramientas de ingeniería que al parecer estaban despejando el camino hacia la instalación. Por el momento, la investigación indica que no llegaron hasta la propia entrada de la instalación nuclear. Perdón, no llegaron, dije, hasta la propia entrada de la instalación nuclear. Nos quedamos en la región porque anoche se inauguró en Nueva York una conferencia de la ONU que promueve la solución de dos estados, que durará 3 días y es copatrocinada por Arabia Saudita y Francia. Allí vemos las imágenes del encuentro. Allí están el ministro saudí de Relaciones Exteriores, Faisal bin Farhan, junto a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot. Bin Farhan dijo que, y no por cuenta propia, por supuesto, en nombre del príncipe heredero Mohammed bin Salman, dijo que Arabia Saudita reitera su postura de que la normalización con Israel solo puede lograrse mediante el establecimiento de un Estado palestino. O sea, la normalización de relaciones de la que se venía hablando y en la que se venía avanzando hasta antes del 7 de octubre de 2023. El ministro saudí también criticó a Israel por, abro comillas, la tragedia humanitaria generada por Israel en la Franja de Gaza, que debe terminar de inmediato para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino, según dijo, llevar a juicio a los responsables y poner fin a la política de esquivar el castigo que establece el derecho internacional. Todos sabemos que para Arabia Saudita los derechos humanos son un pilar del reino. Bien, ironías aparte, Estados Unidos calificó este encuentro de truco publicitario, a pesar de que uno de sus patrocinadores, el principal, sino quizás es un aliado de Estados Unidos, Arabia Saudita. Nos quedamos solos, dice este artículo del diario Yediot Aharonot de hoy, que muestra algunos ejemplos de una serie de ataques contra israelíes en distintos lugares del mundo.
En la tarde de ayer se repitió una escena lamentablemente conocida en Grecia cuando llegó a Rodas un barco de la compañía israelí Manos Sapanut con unos 650 turistas israelíes y se encontró una vez más con una protesta de manifestantes pro-palestinos, algunos de ellos bastante violentos, que intentaron impedir que el barco israelí se acercara a la costa. Esta vez la policía griega estaba preparada, reprimió la protesta e incluso arrestó a los manifestantes más violentos. También algunos comerciantes de la zona se enfrentaron a quienes protestaban porque el turismo, y en particular el turismo israelí, es una fuente de ingresos para ellos y quieren preservarla. A diferencia de lo que había sucedido la semana anterior, cuando un barco de la misma empresa israelí se vio obligado a cambiar de rumbo y desembarcó en Chipre al día siguiente, esta vez, como decía, las autoridades griegas sí se habían preparado, incluso con agentes de policía en un radio bastante amplio. Y el ministro de Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, anunció en las últimas horas que su país declara personas non gratas, extranjeros no bien recibidos, sería la traducción, a los dos ministros de ultraderecha del gobierno de Israel, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Itamar Ben-Gvir es el ministro de Seguridad Pública y Smotrich es el ministro de Finanzas. ¿Y cómo justificó, cómo explicó esta decisión? Dijo que ambos han incitado repetidamente a la violencia de los colonos contra la población palestina, abogan continuamente por la expansión de los asentamientos ilegales y han pedido la limpieza étnica en la Franja de Gaza. Fin de la cita. Según informan hoy medios israelíes, esto significa que Smotrich y Ben-Gvir tienen a partir de ahora la entrada prohibida a ese país. Ben-Gvir reaccionó diciendo que él seguirá sosteniendo sus ideas y su política, aunque le prohíban la entrada en toda Europa. Smotrich, por su parte, acusó a las autoridades holandesas de rendirse ante el Islam radical. El ministro Veldkamp también anunció que la Cancillería convocará al embajador de Israel para, abro comillas, instar una vez más al gobierno de Netanyahu a que cambie de rumbo y para recordarle a Israel que debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Y el Colegio de Comisarios de la Unión Europea recomendó suspender de forma parcial, limitada y también reversible la participación israelí en el Programa Europeo de Ciencia e Investigación, Horizon. La recomendación se refiere a entidades cuyas investigaciones pueden tener doble uso, civil y militar, y especialmente las que tienen fines militares, lo cual incluiría a muchísimas entidades de alta tecnología, inteligencia artificial y otros desarrollos israelíes e incluso algunos en los que Israel es puntero, como sabemos. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Israel reaccionó mediante esa publicación en X que recién veíamos. La recomendación del Colegio de Comisarios de la Unión Europea es errónea, lamentable e injustificada, dice el mensaje, en un momento en que Israel lucha contra el terrorismo yihadista de Hamas. Cualquier decisión de este tipo solo sirve para fortalecer a Hamas y, por tanto, socava las posibilidades de alcanzar un cese de fuego y un marco para la liberación de los rehenes. Cierro comillas. Israel trabajará para garantizar que esta recomendación no sea adoptada por los Estados miembros. De cualquier manera, termina el mensaje, Israel no cederá a la presión cuando se trata de sus intereses nacionales. Y el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, condenó la violencia inaceptable, según dijo, en la ciudad de Nueva York por el tiroteo en un edificio de oficinas en el centro de Manhattan que dejó al menos 5 muertos
incluyendo a un agente del Departamento de Policía de Nueva York, fuera de servicio y también el atacante falleció. El mensaje del embajador israelí dice: felicito al Departamento de Policía de Nueva York por su valiente y decidida actuación, rezo por la recuperación de los heridos y envío mis condolencias a las familias de las víctimas. La violencia en las calles de Nueva York es inaceptable. Palabras del embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse. Seguimos creciendo también en números de suscriptores y les agradezco muchísimo por eso. Los invito también a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse, y a seguirnos en Instagram y las demás redes sociales. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.